Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Sarah Maynard. Acompáñenme a ver todos los detalles. Sarah Maynard nació en 1997 en Ohio, Estados Unidos. Sus padres, Larry Maynard y Tina Herman, se conocieron cuando tenían 15 años. Poco después de graduarse de la secundaria, los padres de Sarah compraron juntos un apartamento a las afueras de Columbus e iniciaron una vida en pareja. En 1997, cuando ambos tenían 19 años, nació una niña prematura de 6 meses con apenas 2 kilos. Era la pequeña Sarah, quien debido a su condición y fragilidad tuvo que permanecer durante varios meses en el hospital conectada a cables. Pero la pequeña luchó y logró sobrevivir. La madre de Larry, Esther Maynard, decía que su nieta era una luchadora desde que nació. A pesar de su pequeño tamaño, Sarah comenzó a ganar más y más peso a medida que avanzaba cada mes, hasta convertirse en una niña atlética y saludable, como lo había sido su madre. Corría por la casa haciendo travesuras y era feliz. 2 años más tarde llegó una nueva alegría a la casa de los Maynard, el pequeño Cody, quien al igual que su hermana nació prematuro. En poco tiempo él también logró recuperarse y se convirtió en un niño sano y alegre. Sarah adoraba a su hermanito y jugaban siempre juntos. Les encantaba montar bicicleta y pasaban horas manejando por la acera hasta que se cansaban. Eran unos niños dichosos y felices. A pesar de la felicidad que sentían sus padres, sabían que con una familia en crecimiento tenían que esforzarse más para brindarles una buena vida. Debido a que ninguno tenía una carrera universitaria, la perspectiva de trabajos bien remunerados era limitada. Larry descubrió que uno de los trabajos mejor pagados a su alcance era convertirse en conductor de camiones de larga distancia. El trabajo le sentaba bien porque ganaría buen dinero, pero lo alejaría de Tina y los niños por largos periodos. Fue así como comenzó a trabajar en una compañía que transportaba flores por todo el país, cuya sede estaba en Florida, mientras que Tina consiguió empleo en una tienda de comestibles, el cual compaginaba con la crianza de sus hijos. Para ese momento la familia Maynard vivía con la abuela de Larry en una vivienda ubicada en el municipio de Hamilton, al sur de Columbus. Era una bonita zona suburbana rodeada de campos y huertas. Larry pasaba mucho tiempo fuera de casa, y su mujer comenzó a sentirse frustrada y sola. Por su parte, el hombre quería mantener cómoda a su familia, pero para esto tenía que estar de viaje y alejarse mucho tiempo. Las discusiones entre ellos se volvieron más frecuentes y se creó una distancia demasiado grande que con el tiempo terminó separándolos. Finalmente, Tina se mudó de la casa con Sarah y Cody a un departamento de la ciudad de Hilliard, al oeste de Columbus. Aunque ya no estaban bajo el mismo techo, la expareja se dio cuenta que habían sido las circunstancias las que los habían separado. En el fondo, ambos eran buenas personas que querían lo mejor para sus hijos. Con el paso de los años, los pequeños fueron creciendo y se convirtieron en 2 chicos de excelentes corazones, bondadosos a quienes les disgustaban las injusticias. Para el año 2010, Tina, ya con 32 años, vivía con sus hijos en la casa de su novio Greg, quien trabajaba en el turno de la tarde en una heladería local. Pero al parecer su relación con Greg era intermitente y algo tormentosa, y había decidido separarse y mudarse de la casa. Con estos antecedentes llegamos al 10 de noviembre del año 2010. Esa mañana transcurrió con tranquilidad y normalidad para la familia. Stephanie y Cody se fueron a la escuela, y Tina salió a hacer algunas diligencias. Cabe destacar que Greg, el novio de Tina, tenía varios días sin llegar al departamento a dormir, porque como les dije se estaban separando y él quería darle su espacio. Tina también estaba en la búsqueda de un nuevo apartamento. La mujer salió a la calle a hacer algunas compras y luego por la tarde regresó a su casa.
Ella no sabía que dentro de su apartamento cuando ella llegó había un intruso. Un hombre había entrado a la casa supuestamente para robar, y cuando escuchó entrar a Tina se escondió en una de las habitaciones. La mujer fue hasta la cocina a dejar las compras, y en ese momento el hombre aprovechó para atacarla por la espalda dándole un golpe en la cabeza. La mujer cayó en el suelo en un charco de sangre, pero estuvo viva durante unos minutos. Luego del ataque a Tina entró al apartamento una amiga de ella llamada Stephanie Sprang de 41 años. También se encontró con el intruso, el cual de igual manera la atacó. Una vez él se dio cuenta que las dos mujeres estaban sin vida, arrastró los cuerpos hasta el baño y allí los cortó. El perro de la familia estaba ladrando mucho durante todo este proceso, así que el hombre también decidió quitarle la vida y cortarlo en pedazos. Mientras hacía esto, los chicos llegaron de la escuela. Ambos adolescentes estaban aterrorizados con lo que estaban viendo. El hombre también los atacó a ellos, primero a Cody. Una vez vio que el chico estaba sin vida, tomó a Sarah y la amarró. La puso en la cocina y le dijo que no tenía que gritar ni que intentara escapar porque también la asesinaría a ella. De nuevo realizó el mismo procedimiento que con Tina y Stephanie. Llevó el cuerpo de Cody hasta el baño y ahí lo cortó en pedazos. Una vez hizo esto, tapó los ojos de Sarah y la subió en su vehículo. Mientras ella estaba metida en el vehículo, él tomó las partes del cuerpo de sus víctimas y las metió en distintas bolsas de basura, las cuales también subió en el automóvil. El hombre comenzó a conducir hasta que llegó al aparcamiento de un centro comercial. Aquí cambió a Sarah de automóvil y dejó los cuerpos en el otro. Él llevó a Sarah a su casa y luego de eso regresó al aparcamiento del centro comercial para llevarse el automóvil donde tenía las bolsas con los cuerpos y deshacerse de ellos. La vivienda donde el hombre dejó a Sarah era casi inhabitable. En el interior había apiladas grandes cantidades de hojas en el suelo y las paredes. El hombre ató a la niña a una tubería en el baño y le dijo que no gritara ni intentara huir, porque alguien vigilaba la casa. Seguido de esto, improvisó una cama para la adolescente con hojas. Le dio de comer un tazón pequeño de cereal con leche en mal estado. También la obligó a usar un pañal hecho con una bolsa de basura para hacer sus necesidades. Constantemente la amenazaba con matarla si intentaba huir. Sarah trató de seguir los juegos de su captor, pensando que al no poner resistencia la liberaría. Mientras la niña estaba cautiva, una llamada al número de emergencias inquietó a las autoridades. Era el gerente de la tienda donde trabajaba Tina, quien llamó para reportar que su empleada no había ido a trabajar, lo que le parecía muy raro ya que ella jamás faltaba. Además, no había llamado para justificar su ausencia. Un oficial de policía fue a la residencia para un control de bienestar, pero se fue porque no vio a nadie y tampoco vio nada extraño. Al salir de la tienda, la gerente pasó por la residencia y al ver que las luces estaban encendidas, pensó que todo estaba bien y se fue. A la mañana siguiente, el novio de Stephanie llamó a las autoridades para denunciar que estaba desaparecida. La policía también recibió un reporte de la escuela de los chicos, que notificaba que ese día no habían asistido a clases. La jefa de Tina, al ver que tampoco fue a trabajar esa tarde, condujo hasta la casa, pero esta vez entró por la ventana trasera, porque la puerta principal estaba cerrada. Una vez dentro, descubrió tanta cantidad de sangre que se le erizó la piel. Inmediatamente llamó a las autoridades para reportar el hecho. Una comisión policial acudió al inmueble, donde había charcos de sangre en 3 áreas distintas, junto con marcas de arrastre y salpicaduras en la sala y 2 dormitorios. Las marcas conducían hacia el baño, donde la bañera estaba cubierta de sangre y tejidos. En la cortina de la ducha se evidenciaba que en algún momento el líquido había alcanzado casi 6 centímetros de profundidad. Cuando comenzaron a analizar la escena, los investigadores tuvieron una primera hipótesis. Tina, sus 2 hijos y su amiga Stephanie habían sido asesinados en la casa, luego los habían cortado en pedazos y se los habían llevado. Comenzaron a analizar todas las habitaciones de la casa. En la habitación de Stephanie encontraron una caja con unos zapatos. Estos zapatos estaban manchados con sangre y era la misma huella que habían encontrado en la sala de la escena.
por lo cual aquí la policía comenzó a pensar que Sara estaba con vida. Lo que no sabían era si ella había participado en los hechos o si la persona que había hecho todo esto la había secuestrado. Por su edad y por los antecedentes que la niña tenía de ser una excelente alumna e hija, pensaron que era más obvia la segunda opción, así que rápidamente comenzaron a buscarla. Como no tenían pruebas de que las otras 3 personas también habían sido secuestradas o asesinadas, de igual forma comenzaron a buscarlos como personas desaparecidas. En la búsqueda participaron muchos voluntarios, y el padre de Sara y Cody viajó rápidamente para él también unirse a estas. Luego de varias horas de búsqueda la noche del jueves 11, hallaron la camioneta de Tina, por lo que procedieron a cerrar el área como medida de precaución, ya que temían que la persona involucrada en las desapariciones pudiera haber estado allí. La mañana del 12 de noviembre continuaron con el rastreo de la zona y la recolección de evidencias. La medida de cierre fue levantada. En medio de las pesquisas, un oficial vio a un sujeto raro merodeando cerca del lugar y le preguntó qué hacía allí. El hombre se excusó diciendo que esperaba que su novia saliera de trabajar. Al policía le pareció sospechosa su actitud, pero se fue sin saber que estaba frente al asesino de las personas. Mientras continuaban los recorridos para encontrar a las 2 mujeres y los 2 niños, los oficiales interrogaron a familiares, vecinos y amigos, entre ellos el novio de Tina, quien admitió que tenían una relación complicada, pero que aseguró que nunca había existido un altercado violento entre ellos. Señaló que el día y la hora en la que presuntamente ocurrieron los hechos él estaba trabajando. La policía confirmó su coartada y fue descartado como sospechoso. Las pesquisas apuntaban a que un extraño estaba detrás de los posibles homicidios, ya que habían pasado casi 3 días de búsqueda y continuaban sin encontrar pistas que identificaran al responsable de los hechos. Los peritos se concentraron en investigar la basura y unas lonas que hallaron en una bolsa de Walmart en el garaje del inmueble de la familia. Fueron hasta la tienda y revisaron las cámaras de seguridad, en las cuales descubrieron a un sujeto que había comprado los artículos poco después de la medianoche del miércoles 10 de noviembre. Las imágenes mostraban que la compra fue realizada sin prisa y la persona fue directamente al pasillo donde estaban los objetos, por lo que los investigadores dedujeron que conocía el local y que probablemente vivía cerca del área. Usaron las imágenes de los vehículos que aparecían en los videos de vigilancia y los compararon con los registros. De esta forma identificaron a un sujeto de nombre Matthew Hoffman, nacido el 1 de noviembre de 1980, quien vivía a poco más de 800 metros de la casa donde ocurrió el crimen. Se supo que el sospechoso tenía antecedentes penales. En 1999, con 19 años, fue detenido en Colorado, esto por robar un condominio donde trabajaba como plomero. El sujeto, luego de cometer el hecho para borrar sus huellas, incendió el edificio con 10 galones de gasolina. Las 16 personas que residían allí escaparon ilesas, no antes de que el fuego causara daños valorados en $2 millones. Matthew por esto pasó 6 años en prisión y regresó a Ohio en 2007, donde vivía con su madre, como condición para su libertad condicional. Consiguió un trabajo como podador de árboles, pero fue despedido porque no era confiable. Vivía con una mujer que lo abandonó en el año 2010. Ya con la identificación del sospechoso y con la seguridad de Sara en duda, la policía se apresuró a obtener una orden de allanamiento de la casa de Matthew. Justo después del amanecer del 15 de noviembre, un equipo SWAT irrumpió en la residencia del hombre. Los agentes se abrieron paso y vieron al sospechoso dormido en el sofá, e inmediatamente lo esposaron y sacaron de la vivienda, y comenzaron la inspección para tratar de encontrar a las víctimas. En el sótano al fin encontraron a Sara. Estaba atada a una cama hecha de hojas, una situación bastante extraña para los oficiales. La pequeña fue llevada al hospital donde comenzaron a evaluarla físicamente. Con la esperanza de poder encontrar a los familiares de Sara y a la amiga de su madre con vida, la policía comenzó a revisar toda la casa. Pero para ese momento ellos ya estaban perdiendo la fe. Comenzaron a asumir que este hombre en efecto había cortado en pedazos a esas 3 personas. En la casa encontraron un montón de hojas apiladas. El montón de hojas que más les llamó la atención tenía casi 2 metros de altura.
Ellos comenzaron a moverlas pensando que tal vez debajo de estas hojas iban a encontrar algo, pero al final no había nada. Era simplemente que a Matthew le gustaban las hojas. En el baño también había muchas hojas, algunas pegadas a la pared, otras en el suelo y otras en los muebles. Tenía en los marcos de las puertas escritos nombres al azar, y tenía también diferentes dibujos de estrellas, soles e incluso animales. Las condiciones en las que vivía el hombre eran terribles. Dentro de la nevera se encontraron 2 ardillas sin vida. También había unas paletas rojas que los investigadores asumieron estaban hechas con la sangre de estas ardillas. En la casa no había luz, no había agua, no había gas, y además de eso, Matthew no la tenía limpia. Al final, él simplemente se había obsesionado en llenarla con hojas. El hombre no tenía trabajo y además se supo que su automóvil estaba siendo embargado. Dentro de la vivienda se encontró un garrote y un cuchillo. Como ya se tenía la hipótesis de que este hombre había cortado a sus víctimas, se pensó que ese cuchillo lo había utilizado para esto. Una vez ya en la comisaría, se puede ver en los videos de la primera sesión maratónica de entrevistas que Matthew ignoró las preguntas de los cansados detectives y no dijo ni una sola palabra hasta que la cinta de la entrevista se agotó 4 horas después. En los días siguientes, cientos de buscadores peinaron el condado rural en busca de los cuerpos sin resultados. Mientras el único sospechoso negaba su participación en las desapariciones, las autoridades policiales continuaban buscando pistas que lo inculparan. Lograron localizar a una mujer de nombre Dawna Davids, madre de 3 hijos, quien declaró que era vecina del detenido en Columbus Road, donde vivía con su novia Leanda Kline y su hijo de 8 años. La testigo señaló que su hijo mayor a menudo iba a jugar fútbol y ver televisión a la casa vecina con el hijo de su amiga, y que incluso en varias ocasiones se quedó a dormir allí. Relató que al inicio Matthew le parecía un hombre muy agradable, dejaba que los chicos vieran películas en la casa e incluso les preparaba palomitas de maíz. La mujer también comentó que Matthew comenzó a tener una relación de amistad con su hija de 14 años, a quien llevaba a dar paseos en el bosque. La vecina dijo que ella dejaba que su hija fuera con él porque lo veía un buen sujeto, pero con el paso del tiempo él comenzó a cambiar. Comenzó a llevar a la hija de su vecina por caminos desolados muy alejados de otras casas, y esto no le gustó para nada a la mujer. Dijo además que Matthew comenzó a comportarse de manera extraña. Era retraído, estaba siempre malhumorado e incluso en varias ocasiones gritaba de una manera muy fuerte. También se dio cuenta que el hombre comenzó a poner trampas para ardillas en su jardín, las cuales cazaba y obligaba a su esposa a cocinar. Con todo esto, la vecina dijo a sus hijos que ya no podían juntarse con Matthew y su familia, y rompieron por completo el contacto. La mujer también mencionó que se dio cuenta que su hija comenzó a volverse muy retraída, pero cuando le preguntó si Matthew le había hecho algo, ella negó los hechos. Eso sí, la relación entre Matthew y su esposa cada vez fue a peor. La pareja comenzó a discutir de manera verbal. Estas discusiones escalaron hasta convertirse en peleas físicas. En una ocasión, Matthew comenzó a asfixiar a su esposa. La vecina llamó a la policía, quienes pudieron salvar a la mujer. Ella presentó primero cargos, pero después de esto, no se sabe por qué, retiró la denuncia. Eso sí, le dijo a Matthew que lo dejaría. Tomó a su hijo y se fue de la casa. Cuando su esposa lo dejó, la actitud de Matthew fue todavía a peor. Él comenzó a dormir fuera de la casa. También le gustaba mucho trepar a los árboles y quedarse allí durante horas. Parecía que el hombre estaba obsesionado con las hojas y también con los árboles, una actitud que su vecina veía con mucha extrañeza. Pero evidentemente no podía hacer nada, porque Matthew no estaba cometiendo ningún delito, más allá de ser una persona extraña. Mientras se recababa toda esta información, el 15 de noviembre, Sarah fue dada de alta del hospital, luego de ser evaluada y tratada por lesiones que no se consideraban potencialmente mortales. Al ser interrogada por los detectives, la pequeña relató que cuando ella y su hermano llegaron a casa, vieron sangre en el piso, e inmediatamente ella gritó llamando a su madre. Luego un extraño lo sorprendió y atacó a Cody. Ella corrió y se encerró en otra habitación, pero el hombre rompió la puerta, le puso un cuchillo en el pecho, le vendó los ojos y le ató las manos.
Luego la amenazó que si gritaba la mataría. Posteriormente la llevó a la casa, donde la puso sobre la cama de hojas en el sótano y abusó sexualmente de ella. Un día después, el martes 16 de noviembre, en un interrogatorio, el detenido dijo que había tenido una pesadilla la noche anterior, en la cual estaba en una planta de procesamiento de alimentos, y abrió una bolsa llena de basura con partes de cuerpos humanos. Comentó que en este sueño él había escrito una nota donde estaba la ubicación exacta de donde había dejado los cuerpos, la cual le dio a su abogado defensor. Comentó que en el sueño de igual manera él intentó escapar, pero un agente le había disparado y le había quitado la vida. Al final él le había dicho a su abogado que solamente si moría podía revelar la ubicación de los cuerpos, y como en su sueño él ya había muerto, el abogado reveló en dónde estaban. Él también dijo que no quería ir a la cárcel, que no quería que le dieran medicamentos para la esquizofrenia porque lo ponían peor, y que además tenía mucho miedo. Pero después de hablar sobre este supuesto sueño, él se retractó, dijo que se lo había inventado todo, que no había soñado nada y además volvió a decir que él no tenía ni idea de dónde estaban los cuerpos de las personas desaparecidas. Horas después compareció ante el Tribunal Municipal de Mount Vernon, a través de un enlace de video con la cárcel local. El detenido se sentó en un rincón y miró al frente durante gran parte del proceso. Llevaba lo que parecía ser un chaleco verde, que el sheriff local describió como una bata suicida, la cual se le colocó luego de que amenazara con suicidarse. Luego de escuchar los alegatos del fiscal, un juez fijó una fianza de $1 millón para Matthew, quien estaba acusado por el cargo de secuestro contra Sarah. La audiencia preliminar fue fijada para el 23 de noviembre. La fiscalía dijo que aún no estaban seguros de los cargos que presentarían, hasta no tener las suficientes evidencias que respaldaran los delitos. Sin embargo, aseguraron que llevarían el caso al gran jurado en 4 o 6 semanas. Pese a los esfuerzos por encontrar a Stephanie, Tina y al pequeño Cody, las horas siguieron pasando y el único sospechoso se negaba a hablar. Sin embargo, el 18 de noviembre, Matthew Hoffman aceptó escribir una confesión detallada a sus abogados y declararse culpable de los cargos de delitos graves que los fiscales presentaran en su contra, esto si retiraban la pena de muerte de la condena. En un documento de 10 páginas afirmó que había vigilado la casa de Tina por días, para conocer sus movimientos, y cuando supo que la propiedad estaba sola entró. Luego contó cómo realizó los asesinatos. Finalmente detalló que guardó las partes de sus víctimas en bolsas y las escondió en un árbol hueco en el área de vida silvestre de Cocosín, cerca de Fredericktown. Ya con una dirección, las comisiones de la policía acudieron al lugar señalado, donde en efecto encontraron los restos, los cuales fueron retirados después de que se cortara parte del árbol. Los restos de las víctimas fueron velados el 19 de noviembre, acompañados de amigos y vecinos. Ante un monumento de flores y globos colocado en la casa donde ocurrió la masacre, se concentraron centenares de personas y realizaron una vigilia para presentar sus condolencias a los allegados. Un amigo de la familia comentó que los padres del homicida no podían creer que él fuera capaz de hacer algo tan monstruoso. Luego del funeral de su madre y su hermano, Sarah se fue a vivir con su padre, con su madrastra llamada Tracy Maynard y sus medios hermanos de 7 y 3 años. Al día siguiente de despedir a las víctimas, el médico forense del condado dio los resultados de los análisis forenses, los cuales arrojaron que las 3 personas recibieron varias puñaladas en la espalda y el pecho, las cuales les quitaron la vida antes de ser desmembradas. El especialista detalló que las víctimas murieron en algún momento del 10 de noviembre y que no hubo signos de agresión sexual. Por su parte, la psicóloga forense Kate Termini aseguró que el homicida sufría de dentrofilia, un trastorno en el que las personas sufren atracción sexual por los árboles, y quizás por esta razón colocó en uno de estos a las víctimas. Posteriormente, el 4 de enero de 2011, Matthew Hoffman, de 30 años, fue acusado formalmente de 10 cargos, incluidos secuestro y violación contra Sarah Maynard, y homicidio agravado, abuso de cadáver y robo contra Tina Herman, Cody Maynard y Stephanie Sprang. 2 días después, el acusado acudió al Tribunal de Causas Comunes del Condado de Knox para que se llevara a cabo la audiencia, en la cual estuvieron presentes amigos y familiares de las víctimas, entre ellos Sarah.
El abogado de Matthew dijo que el hombre no declararía en la audiencia, porque no podía decir una sola palabra sin derrumbarse. La fiscalía quería en el juicio demostrar que el hecho de que Matthew dijera que había entrado a la casa a robar y que el robo había salido mal era una completa mentira. Esto tomando en cuenta el hecho de que él había dicho que ya había visto la rutina de la familia durante varios días. Y además se encontró que el 4 de noviembre había comprado unos guantes que se encontraron en el baño de la casa de las víctimas. También con los tickets se determinó que él había comprado el 8 de noviembre cinta adhesiva, el cuchillo con el cual descuartizó a sus víctimas y otro par de guantes. Asimismo, se determinó que el hombre había mentido en su declaración. Él dijo que mientras Sarah estuvo en su casa, él la trató muy bien. La dejó ver televisión, jugar videojuegos e incluso le compró una hamburguesa. Pero todo esto fue negado por Sarah, quien dijo que había pasado el peor tiempo de su vida con este hombre, que la situación en la casa era asquerosa y que además de eso durante días había pasado mucho miedo, pero que en el momento del juicio ya se sentía bien. Los asesinatos de su madre y su hermano habían cambiado su vida, pero ella ya no tenía miedo de este hombre. 7 familiares de las víctimas dieron su testimonio en la corte y compartieron recuerdos entre lágrimas. Muchos dirigieron sus palabras a Matthew Hoffman, llamándolo cobarde y monstruo enfermo. La acusación recordó que el imputado escribió una carta de confesión en la que admitió los hechos, además de revelar la ubicación de los 3 cuerpos, y que por esto se retiró la petición de pena de muerte como sentencia. Con grilletes y ropa oscura de prisión, el acusado miraba la mesa frente a él con una expresión inmutable, con los ojos ocasionalmente cerrados. Luego de escuchar los testimonios y alegatos de la fiscalía, Matthew Hoffman se declaró culpable de todos los cargos y fue declarado a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Después del veredicto, la familia del condenado emitió un comunicado en el que lamentaban lo que había hecho Matthew, y a pesar de que no estaban de acuerdo con lo que hizo, dijeron que aún lo amaban. Posterior al juicio, el 22 de febrero, Sarah, quien fue descrita por las autoridades como el epítome de la valentía, en compañía de su padre, concedió una entrevista en el segmento del programa Today de NBC, en el cual habló de cómo superó los 4 días que estuvo secuestrada. Durante más de 2 años no se supo nada de Sarah, solo que la jovencita estaba recibiendo terapia para superar toda la tragedia, en compañía de su padre, su madrastra y sus medio hermanos. En enero de 2013 fue publicado el libro La niña de las hojas, escrito por Robert Scott, en colaboración de la jovencita y su padre, el cual relata la terrible experiencia vivida por la adolescente en 2010. A raíz de la publicación del ejemplar, la joven, que ya tenía 16 años, dio varias entrevistas en los medios de comunicación. Una de ellas fue el 28 de marzo en el programa de televisión Dr. Phil, donde aseguró que aún seguía tratando de adaptarse a la pérdida de su madre y hermano, y tenía pesadillas, pero que tenía que ser fuerte y seguir viviendo. Sin embargo, la pesadilla para Sarah no había terminado. Después de pasar un calvario en la casa de Matthew Hoffman por varios días, la jovencita fue atacada de nuevo, pero esta vez por las personas que tenían que protegerla. En mayo de 2013, la policía llegó a la casa de la familia. Sarah dijo que el día 3 de ese mes su padre la había golpeado en la espalda, y 5 días después su madrastra también la había golpeado y la había tirado por las escaleras. Ambos acusados comparecieron el 20 de mayo ante el Tribunal Municipal del Condado de Franklin por cargos menores de violencia doméstica y agresión. Se les fijó una fianza de $5,000 para cada uno. Ambos permanecieron varios días detenidos en la cárcel. La Agencia de Servicios para Niños del Condado de Franklin emitió una orden de protección para que ambos se mantuvieran alejados de Sarah, a quien remitieron con un pariente cercano, al igual que sus 2 medios hermanos. Desde 2013, la joven se ha mantenido alejada del ojo público, al parecer bajo otro nombre. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy terrible, lamentable, como siempre decimos. En este se perdieron 3 vidas, pero también terminó de manera un tanto diferente con una superviviente. Una jovencita que vivió días horribles en la casa de un hombre que asesinó a su familia. Realmente algo horrible lo que tuvo que vivir Sarah.
Y más terrible todavía lo que pasó en casa de su padre. Ella no pudo ser cuidada por las personas que tenían que cuidarla y al final terminó cambiando completamente de vida. Esperemos que ahora bajo su nueva identidad esté tranquila, esté bien y haya logrado todas sus metas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, los enlaces van a estar en la descripción. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.